En el capítulo anterior veíamos cómo toda la culpa de esta estafa que algunos llaman crisis es de los bancos y de las empresas financieras. Pero también es verdad que esto no hubiera sido posible sin la colaboración necesaria de los políticos, de los partidos de gobierno, de las instituciones relacionadas, desde el Banco Central, el Parlamento, el Gobierno Europeo. Todos ellos tienen mucho que ver y de ello vamos a hablar en este capítulo. No todos los políticos son corruptos y partidos y políticos son necesarios para la democracia. Pero lo cierto es que su alianza con las empresas financieras están haciendo desaparecer la democracia. Los españoles vienen manifestando desde hace más de 2 años su descontento con la clase política hasta el punto de que, desde hace unos meses, es el tercer problema más importante según los ciudadanos españoles. En las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas del pasado noviembre, casi 1 de cada 3 españoles identifica a la clase política y a los partidos políticos como el principal problema que arrastra España, tras el paro y los problemas de índole económica, por encima de la sanidad, la corrupción y el fraude de los bancos. Según una encuesta de Metroscopia para El País del mismo mes, el presidente Rajoy obtiene una desaprobación del 71% de los encuestados. Y según esta misma encuesta, Alfredo Pérez Rubalcaba está peor valorado aún que Rajoy, ya que el 81% de los encuestados desconfía de él. El 75% de los consultados muestran una impresión negativa del Gobierno en su conjunto y Gallardón, con las tasas judiciales que han puesto en su contra a toda la judicatura y su propuesta de enmienda a la ley del aborto, ocupa ya el anteúltimo lugar en la confianza de los encuestados. Solo lo supera en desprestigio el ministro de Educación, Cultura y Deportes, que se empeña en favorecer a la enseñanza privada frente a la pública, en afianzar la financiación a los colegios que separan a niños y niñas y en reforzar la asignatura de religión en los centros docentes. Un gobierno que no está consiguiendo ningún logro, que está hundiendo el país y del que los españoles desconfían y suspenden en su totalidad, no sabemos por qué Rajoy manifestó este verano que está orgulloso de él. En realidad lo que hemos ido viendo en los últimos tiempos ha sido una creciente autonomización de los propios partidos políticos respecto a sus electores. Estamos en un sistema llamado democrático en el cual no hay ningún control de los electores sobre los elegidos. Y por lo tanto, los partidos pueden hacer unas promesas en las campañas electorales y luego dejarlas de cumplir una vez llegan al gobierno, ¿no? Claro, eso se ve facilitado por una ausencia de regulación de cuáles deberían ser las medidas de control sobre esos partidos y sobre sus representantes, ¿no? Claro, en el caso español, como en otros, pues esa regulación es muy amplia, muy abierta, no hay unas exigencias de transparencia, no hay unas exigencias de control de cuentas de los partidos, no hay una obligación de rendimiento de sus actuaciones a sus electores, ¿no?, en sus distritos correspondientes, ¿no? Y es verdad que ahora Internet pues permite algunos gestos de aparente transparencia, pues sobre lo que cobran los políticos, ¿no? Pero claro, también estamos viendo precisamente cómo se descubren cantidad de privilegios de los mismos. El rescate de la banca española creo que consuma un gigantesco engaño. Primero, los gobiernos les crearon a los bancos las condiciones
para que estos financiaran una burbuja de crédito posiblemente sin precedentes, con la que han ganado docenas de miles de millones de euros. Dictaron leyes del suelo en la época de Aznar para que los promotores les pidieran préstamos con los que financiar construcciones en todas las esquinas de España, construcciones que irían quedándose poco a poco vacías y sin vender. Aumentaron las facilidades fiscales para promover las ventas, desincentivaron el alquiler y el consumo colectivo de servicios de ocio y de residencia. Pero no contentos con los beneficios que les daba el negocio inmobiliario, que condenaba a un auténtico monocultivo a la economía española, impusieron políticas de bajos ingresos y de recortes salariales para que las familias y los pequeños empresarios tuvieran que endeudarse hasta las cejas y así proseguir su negocio de préstamo. ¿Cuándo sintió por primera vez su vocación de servir al pueblo sabiendo que se expondría a muchísimas incomprensiones e ingratitudes? ¿Se ha sentido alguna vez llamado a regenerar y dignificar el trabajo político, poniendo la capacidad, la honradez, la sinceridad por encima de los intereses de su partido? ¿Cuándo sintió la necesidad de formarse para ejercer bien su profesión? ¿Se ha planteado alguna vez ejercer una política no partidista centrada en la atención prioritaria a los más desfavorecidos? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Cree usted posible la regeneración de la clase política para que el pueblo vuelva a depositar en ustedes la confianza que claramente les ha retirado? ¿Y cree usted que algún día nuestros políticos harán acuerdos que se basen no en los intereses financieros, sino en poner en marcha una economía que realmente respete los recursos humanos y que cree bienes para que disfrutemos toda la humanidad? Cuando se entera de otro caso más de corrupción política, sea de compañeros o de políticos de otros partidos, ¿cómo se siente? Los problemas no son de ahora. Desde hace 50 años, el neoliberalismo ha hecho un daño atroz a la sociedad, mitificando lo privado y demonizando lo público para justificar las privatizaciones. Entregar los bienes públicos a intereses privados ha sido el eje de la política de destacados líderes nacionales e internacionales en los últimos 30 años. Para ello, se han empleado las justificaciones más absurdas. Pero con esos mimbres se tejió la corrupción que hoy domina la vida pública, que no es otra cosa que la compra por los bancos y las mafias financieras de los partidos con opciones de gobierno. Para ello, se fomentó el bipartidismo y de esta forma las mafias solo tienen que financiar a dos partidos de cada país. Los dos grandes partidos, a los que cuando les interesa se suman los de las derechas nacionalistas de Cataluña y el País Vasco, colocaron al mismo tiempo en las cajas de ahorro a sus amigos y militantes y crearon una red de oligarquías financieras y provinciales que alentó la especulación, que extendió la corrupción. Consensuaron una ley de cajas que llevaba a las cajas inexorablemente a la bancarización y forzaron su caída para que así se pudiera reforzar, como digo, la posición de mercado de los grandes bancos. Claro que al mismo tiempo y gracias a cambio de ello, esos mismos partidos han recibido cientos de millones de euros de los bancos en créditos que no devuelven y han podido colocar en sus consejos de administración o en los de empresas participadas o afines a docenas de sus exdirigentes o socios. La corrupción tiene una larga historia, pero bueno, es evidente que desde la onda larga neoliberal que empezó a finales de los 70, primero de los 80, lo que hemos visto es un incremento cada vez mayor de esa corrupción, ¿no? Yo creo que hay que entenderla como un resultado de este capitalismo neoliberal que ha ido generando una relación cada vez más estrecha entre los grandes grupos económicos y los políticos. Unos políticos
que se han convertido en profesionales de la política, cada vez más autónomos de sus propios electores, ¿no? Cada vez con más privilegios y cada vez más subordinados a esos grupos de presión, como estamos viendo en casos cotidianos, y que llega a conducirles a ser asociados de esos grupos, con lo cual cuando dejan de ser políticos pasan a formar parte de los consejos de administración. Pero no toda la culpa es de ellos, también es nuestra. De mucha gente, pero especialmente de los que dicen que no entienden de política, que ellos no son políticos. Bertolt Brecht, que tuvo la desgracia de sufrir la ascendencia y el triunfo del nazismo en las urnas, y luego tuvo que verse exiliado en distintos países, dice sobre esto lo siguiente. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el coste de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de las medicinas dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado. Y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Pero nosotros tenemos la esperanza de que una nueva forma de hacer política, una regeneración de la política, es necesaria y urgente. Y tal vez no estemos lejos de que los políticos de nuestros días se den cuenta de esta necesidad y de esta urgencia. La esperanza es también el mejor antídoto contra todos aquellos que pretenden que nos quedemos en casa, que nos resignemos, que esperemos, porque esto al final tendrá arreglo y porque esto al final vamos a salir de esta situación. No vamos a salir de esta situación si seguimos aplicando políticas que van contra las personas y que en definitiva nos recortan nuestros derechos sociales. En el próximo capítulo hablaremos de otras personas y entidades en las que no se puede confiar. Son los superricos y todas esas entidades que están destrozando la humanidad solo por hacerse cada vez más multimillonarios. Hablaremos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de los paraísos fiscales, de todos esos organismos y entidades que algunos llaman las armas del terrorismo financiero. Al ver los modales y tonos que presuponía educados, al ver el pleno en el Congreso, al ver algunos diputados, en especial me refiero, con gran cabreo y con enfado, a los que aplauden y ríen si recortan al parado. Así es que digo, que se jodan los que mienten, que se jodan los que ocultan, que se jodan los tramposos, que se jodan los que insultan, que se jodan los ministros que no dicen ni palabra. Y si soy parado digo, que se joda Andrea Fabra. Que se jodan los que piensan que tienen impunidad, que se jodan los que dicen solo es mía la verdad, que se joda ese listo que es más loco que una cabra. Y si soy parado digo, que se joda Andrea Fabra. Que se jodan los banqueros que hicieron largo el invierno, que se jodan los Borbones si encarcelan a su yerno, que se joda Carlos Díbar y la boca ya no abra. Y si soy parado digo, que se joda Andrea Fabra. Que
Que se jodan los que hicieron fortuna del desahuciado, que se jodan los ladrones, pero nunca los parados, que se jodan los que siempre están rompiendo su palabra, y si soy parado digo, que se joda Andrea Fabra.